Hola, ¿qué tal? Hoy les quiero contar la historia que me pasaron durante 4 años en la universidad, porque la verdad fue muy triste y a la vez feliz, pero muy complicado. Resulta que cuando yo comencé a ir a la universidad, mi mamá me decía que me saliera porque era una escuela muy cara. Porque de dónde iba a sacar para las copias, para los camiones, para el uniforme, para la colegiatura, que no había dinero. Ella se aferraba a que me saliera y que me pusiera a trabajar, pero yo no. Yo me aferraba a estudiar y a estudiar. Entonces me metí a trabajar para pagar la escuela. Y resulta que mi mamá vendió la casa. Vendió la casa por lo mismo de que no teníamos dinero, porque no es que seamos pobres, pero pues sí batallamos, ¿no? O sea, somos de escasos recursos. Y mi mamá vendió la casa, tenemos un hermano que está enfermo de los oídos, se lo tenía que llevar a México y hacerle operaciones. Entonces con ese dinero lo utilizó para las operaciones de mi hermanito. Aparte que no tenía dinero para la luz, para el agua, el gas, para mantener una casa, pues ella sola porque es madre soltera. Resulta que yo tenía que buscar la manera de dónde vivir. Viví un tiempo con una hermana, con una tía, con mi mejor amiga. Pero en todas esas partes yo me sentía como una arrimada. Era muy triste porque tenía que caminar 7 cuadras desde mi casa hasta agarrar el camión. A las 6 de la mañana, con mucho frío, me calaba en los huesos el frío por más chamarras que me pusiera, gorros, guantes. El frío me pasaba y me dolía la garganta, los ojos, todo. Tenía que caminar eso porque el camión no pasaba. Cuando pasaba, pasaba lleno y no me levantaba. Entonces yo tenía que caminar para que de perdida me pudiera subir al camión y estar en las escaleras del camión pegada en la ventana. Entonces llegaba a la universidad 1 hora de distancia que daba la escuela y al llegar toda mareada todavía tenía que soportar el ver a mis compañeras llegar en un carro cómodamente, que los dejaban sus papás o que llegaban en su propio carro y yo bajándome del camión. No me avergüenzo ni me arrepiento de esta vida, la verdad que me tocó. A lo contrario, me da muchas fuerzas. Pero todavía tenía que soportar tocarle a la maestra, decir adelante de todos, ¿puedo pasar? Y que la maestra dijera, no, retírate, ya llegaste tarde. Sino que no se ponían a pensar el por qué llegaba tarde. O sea, no llegaba tarde porque quería, no llegaba tarde por huevona, llegaba tarde por los camiones. Así pasó esto 4 años. Todavía saliendo de la universidad tenía que pasarme a trabajar, pero como no tenía que irme hasta la casa 1 hora otra vez, yo tenía que irme directo desde saliendo de la escuela al trabajo para que me pudiera rendir el tiempo. ¿Y saben qué comía? Un yogur o una torta. Era todo lo que tenía en mi estómago porque no me alcanzaba para más. Mi madre me dio poquito dinero de la casa, que aquí en México 10,000 pesos no son nada. No estoy hablando mal de mi madre, yo la amo y sé que, y la entiendo también, que no tiene la manera de sacarme adelante, yo lo entendí. Por eso mismo estudié y yo le echaba ganas, yo iba a la escuela a lo que iba. Yo ni siquiera me gustaba juntarme con amigas, no me gustaba hablarle a nadie, yo quería estar retacada en la biblioteca haciendo las tareas porque a mí me estaba costando la universidad. Si yo fuera sido hija de papi y mami me la llevara bien a gusto, con amigas y todo. Y aún así, cuando tenía tiempo, sí era muy amiguera. Resulta que yo al salir del trabajo llegaba muy noche y caminaba mucho para llegar a la escuela. Y viví con mi hermana 2 años. Pero esos 2 años fueron los años más largos de mi vida porque me la pasaba bien, bien mal. Yo amo a mi hermana y todo, no hablo mal de ella tampoco, pero
no me sentía cómoda en su casa. Yo no sentía que ella, como que ella no quería que estuviera ahí. Bien raro, porque ella me pedía dinero para la comida y yo no tenía, y ella sabía bien que yo no tenía y que no me alcanzaba. También quería que yo limpiara su casa y sabía muy bien que yo llegaba del trabajo y de la escuela muy cansada y tenía que hacer tarea. Había veces que yo llegaba a las 11 de la noche a su casa para que me pudiera, o sea, para que no me dijera nada de que limpie y eso, porque nomás quería que ella viera que nomás estaba llegando a dormir y que al día siguiente me iba a la escuela. Pero aún así, ella quería que limpiara. Tenía muchos problemas con mi hermana porque por lo mismo que no tenía dinero para darle para la comida. Y yo tampoco no comía ahí porque yo sabía que no estaba cooperando para la comida. Entonces por eso lo poquito dinero que yo tenía me lo compraba en la calle, una torta, un hot dog en el centro, esos de 10 pesos. Era todo lo que tenía en mi estómago. Entonces ella aún así me decía de que cooperara para la comida y yo me traumaba y me sentía mal. Entonces me fui a vivir con una amiga, pero con esa amiga me sentía también como arrimada. Me fui a vivir con una tía, también lo mismo. No quería preocupar a mi mamá, o sea, le quería llamar y decirle, allá ella estaba en México y le quería decir, mamá, mándame más dinero, no la estoy haciendo. Pero yo sabía que si se enteraba mi hermana que mi mamá me había mandado dinero, me lo iba a pedir. Entonces, mejor no le pedía nada y seguía trabajando. Y era un montón de cosas que pasaron en 4 años. Pero gracias a Dios, a la mitad de mi carrera me encontré al hombre más hermoso del mundo y la verdad, Dios me lo mandó. Yo sé que Dios me lo mandó porque mi vida cambió por completo, el refri ya estaba lleno, o sea, tenía internet en la casa y laptop, yo ya podía hacer mis tareas en su casa, yo ya me sentía bienvenida a un hogar, me sentía como que él me amaba mucho, yo a él, y comíamos muy a gusto y convivíamos padre, y no que acá con mi hermana, pues llegaba y parecía que no había llegado nadie. Y había veces que no quería ni siquiera llegar a su casa, había veces que me prefería irme con una amiga, lo que sea. Pero ya cambió mi vida al encontrar a mi esposo y al último año que creen, salí embarazada. Y creyeron otra vez las personas que no lo iba a hacer, pero no, ni eso me detuvo. Seguí estudiando, así me iba en el frío o en las horas de calor. Aquí en Hermosillo hace demasiado calor y así me iba en camión 1 hora con el camión bote y bote y yo con el panzón a la universidad. Entonces llegaba también otra vez a la universidad, lo mismo cuento de siempre, porque llegas tarde, que no llegas tarde. Cuando yo iba a cumplir 8 meses de embarazo, me hospitalizaron porque la bebé se quería adelantar. Por lo mismo, pues, de que batallaban los camiones y que los asoleadas y así. La bebé se me iba a adelantar y me hospitalizaron y me pusieron por 24 horas medicamento ultravenoso para detenérmela. Y entonces yo para poder salvar el semestre tenía que hacer muchas tareas y me dolía tanto mis manos estar tecleando o estar escribiendo, pero aún así le eché ganas. Y resulta que salvé el semestre, gracias a Dios. Cuando ya tuve a la bebé, los doctores me decían, haz cuarentena, haz cuarentena, haz cuarentena, tienes que reposar. Pero ya me faltaban 3 semanas para salir de la escuela y no les hacía caso. Yo me iba en el camión exponiéndome y todo, y aún así, de que si no hice cuarentena, o sea, antes de tener a la bebé, muchísimo menos ahora que ya la tuve, así me iba a la escuela. Y salvé el semestre, gracias a Dios, ya me gradué, sí batallé mucho, lo que les estoy poniendo aquí van 9 minutos y no es nada, 9 minutos. Yo creo que fuera durado 1 hora diciéndole todo lo que batallé, todo lo que batallé, pero en resumen, pues esas son las cosas que batallé. Y hay cosas más privadas que no les puedo decir, pero esto es todo lo que les puedo decir hasta ahorita.
Batallé mucho, gracias a Dios, ya estoy bien, ya me gradué y tengo a mi hija aquí conmigo. Hasta luego, bendiciones.